Descubrí que mi esposo Gustavo estaba durmiendo con mi hermana, Bianca. Siempre fueron cercanos, pero en los últimos meses, esa cercanía comenzó a molestarme de una manera que no sabía explicar. Intenté convencerme de que era solo cosa de mi cabeza. Después de todo, era mi hermana, y Gustavo solo estaba siendo atento con ella. Ella había terminado una relación y necesitaba apoyo, pero aún así, no podía apartar esa sensación incómoda que crecía dentro de mí. Con el pasar de las semanas, empecé a notar que Gustavo se iba más temprano al trabajo y llegaba más tarde a casa. Cuando le preguntaba, siempre mencionaba que había pasado por la casa de Bianca para ver cómo estaba. Mi corazón se encogía cada vez que decía eso, pero me obligaba a no mostrarlo. No quería parecer paranoica o celosa, especialmente con mi propia hermana. Pero, al mismo tiempo, sentía que algo no estaba bien, y cada vez más, luchaba contra esa desconfianza. Un día, durante una cena en la que estábamos los tres, Gustavo, Bianca y yo, noté algo que no pude ignorar. Se reían de una manera que parecía más íntima de lo normal, y la forma en que Bianca le tocaba el brazo mientras hablaban, eso me atravesó como un cuchillo. Sentí un dolor en el pecho, pero me quedé callada. Después de que ella se fue, decidí preguntarle a Gustavo sobre eso. Claro, lo negó todo. Dijo que yo estaba siendo paranoica, que Bianca era como una hermana para él. Aún así, algo dentro de mí no estaba convencido. Con el tiempo, mi desconfianza solo creció. Gustavo seguía pasando mucho tiempo con Bianca, y yo comencé a perder el sueño, atormentada por los pensamientos de que algo estaba pasando entre ellos. Ya no podía concentrarme en el trabajo, y nuestra casa, que antes era un refugio, ahora parecía un campo de batalla silencioso. Cuando intenté hablar de esto nuevamente, Gustavo se irritó, diciendo que estaba exagerando, que no había nada entre ellos, pero ya no podía creer ciegamente. Hasta que, un día, vi un mensaje en su teléfono. Era de Bianca, agradeciéndole por una noche maravillosa. Eso me devastó. Confronté a Gustavo, y esta vez explotó. Gritó. Me llamó controladora. Dijo que estaba destruyendo nuestro matrimonio con mis celos enfermizos. Por primera vez, vi una ira en sus ojos que me dio miedo. Me di cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, y eso me aterrorizó. Después de esa pelea, las cosas entre nosotros cambiaron para siempre. Gustavo se volvió distante, más frío, y parecía estar siempre irritado conmigo, incluso cuando intentaba evitar cualquier discusión. Cada día, sentía que se alejaba más, y las visitas a Bianca solo aumentaban. Decía que ella necesitaba apoyo, que estaba pasando por un momento difícil, pero ya no podía creerle. Mi corazón ya estaba destrozado, y cada vez que salía de casa para ayudarla, sentía una punzada de traición. Por un tiempo, intenté convencerme de que tal vez estaba exagerando, que quizás solo era mi inseguridad hablando más fuerte. Pero luego vino el golpe final. Un día, mientras organizaba la sala, mi celular sonó con un mensaje de Bianca. Lo abrí sin pensar demasiado, y ahí estaba, una foto de una prueba de embarazo positiva. El siguiente mensaje decía que debía prepararme para el divorcio, porque el hijo era de Gustavo. Sentí que mi mundo se desmoronaba en ese momento. Mis manos empezaron a temblar, y todo a mi alrededor parecía dar vueltas. Esperé a que Gustavo llegara a casa ese día, intentando mantener la calma, pero por dentro ya estaba destrozada. Cuando finalmente entró por la puerta, tiró las llaves en la mesa y subió las escaleras sin siquiera mirarme. Su frialdad solo aumentó mi dolor. Lo seguí, intentando hablar sobre lo que acababa de suceder, pero él dijo que estaba cansado y que necesitaba dormir. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No podía ser real, pero lo era, y ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Tomé valor y le conté sobre el mensaje de Bianca, esperando alguna señal de arrepentimiento, de culpa, cualquier cosa. Pero, para mi sorpresa, se rió. Realmente se rió en mi cara, como si todo eso fuera una gran broma. Mi rabia alcanzó el límite en ese instante. Ya había soportado suficiente humillación, y ver a Gustavo reaccionar de esa manera fue la gota que colmó el vaso. Sin decir una palabra más, subí las escaleras y empecé a recoger sus cosas. Sabía que no había vuelta atrás. Él empezó a gritarme, diciendo que estaba exagerando, que necesitaba ayuda para lidiar con mis problemas de celos. Pero ya no quería escuchar nada. Mis lágrimas caían, pero seguí guardando sus cosas, echándolo todo en una maleta. Ya no sabía quién era él, y la única cosa que tenía clara en ese momento era que necesitaba sacarlo de mi vida. No había más espacio para dudas, para explicaciones. Estaba lista para seguir adelante, sin él. Mientras arreglaba su maleta, cada prenda de ropa que lanzaba allí era como un pedazo de nuestra vida juntos que estaba dejando atrás.
Los recuerdos de todo lo que habíamos vivido comenzaron a pasar por mi mente, pero ahora todo parecía una mentira. Gustavo seguía gritando, diciendo que estaba destruyendo el matrimonio, que yo estaba loca, pero ya no podía escucharlo. Mi mente era un torbellino, y lo único que quería era que él se fuera de esa casa, de mi vida, de una vez por todas. Cuando terminé de arreglar sus cosas, bajé las escaleras y tiré la maleta en la puerta principal. Me miró con una mezcla de rabia e incredulidad, pero no dudé. Le dije que ya no era bienvenido en nuestra casa, que debería irse a donde siempre quiso estar, con Bianca. Por primera vez en semanas, me sentí en control de la situación. El dolor seguía allí, quemando dentro de mí, pero junto con él, vino una fuerza que no sabía que tenía. No era justo lo que me había hecho, pero ya no iba a aceptarlo. Después de arrojar la maleta de Gustavo en la puerta, me sentí en una mezcla de liberación y dolor. Las semanas siguientes fueron difíciles, pero cada día que pasaba, la rabia y la tristeza que antes me consumían comenzaron a transformarse en una determinación silenciosa. Decidí que no iba a ser definida por su traición. Mientras Gustavo intentaba contactarme, enviando mensajes para pedir hablar, mantuve mi postura firme. Bianca, por otro lado, parecía estar disfrutando de la situación, exhibiendo su embarazo como un trofeo en las redes sociales, lo que solo reforzaba mi decisión de seguir adelante. Fue durante ese tiempo de silencio y reflexión que algo inesperado sucedió. En un evento social de trabajo conocí a Leonardo. Él era lo opuesto a Gustavo en todos los sentidos. Seguro de sí mismo, exitoso, y con una amabilidad que había olvidado que podía existir en un hombre. Hablamos durante horas esa noche, y me sorprendí riendo de una manera que no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Por un momento, el peso de todo lo que había sucedido parecía haber desaparecido, y finalmente me permití relajarme. Mientras mi conexión con Leonardo crecía, las cosas entre Gustavo y Bianca empezaron a desmoronarse. Bianca comenzó a exigir más de Gustavo, presionándolo para que asumiera una vida a su lado y la del bebé. Pero él, claramente no preparado para esa responsabilidad, empezó a retroceder. Los rumores sobre sus peleas comenzaron a llegar a mí a través de amigos en común. Desde lejos, observaba, sin ninguna intención de interferir, pero sabiendo que ese era su destino por haber traicionado mi confianza. Un día, Gustavo apareció en mi puerta. Parecía abatido, muy diferente del hombre arrogante que me había traicionado. Dijo que las cosas con Bianca no estaban yendo bien, que ella estaba siendo muy exigente y que había cometido un terrible error. Por primera vez, lo vi desmoronarse delante de mí, y eso me dio una extraña sensación de poder. Pero, en lugar de sentir algún deseo de acogerlo o darle una segunda oportunidad, me di cuenta de que ya estaba mucho más allá de ese punto. Gustavo, ahora, era un fantasma de mi pasado. Mientras tanto, mi relación con Leonardo continuaba floreciendo. Él era todo lo que necesitaba y mucho más. No solo me ofrecía apoyo emocional, sino que también me animaba a retomar el control de mi vida en todas las áreas. Con su ayuda, comencé a explorar nuevas oportunidades profesionales, y fue así como un nuevo mundo de posibilidades se abrió para mí. Era como si, al deshacerme de Gustavo, hubiera dado espacio para que algo mucho más grande y significativo floreciera. A medida que Leonardo y yo nos acercábamos, Bianca seguía lanzando indirectas en las redes sociales, como si quisiera provocarme, mostrando su barriga que crecía e insinuando que ella había ganado. Pero la verdad era que, por dentro, ya no me sentía afectada. Con cada publicación suya, solo me daba cuenta de lo mucho que había madurado emocionalmente. Ella estaba atrapada en una narrativa de competencia que ya no me interesaba. Mi vida seguía adelante, mientras la de ellos se desmoronaba poco a poco. Algunas semanas después, recibí una llamada inesperada de Bianca. Estaba llorando y diciendo que Gustavo no estaba asumiendo sus responsabilidades como padre, que siempre estaba ausente y que apenas hablaba con ella. Irónico, ¿no? La misma hermana que me había traicionado ahora buscaba consuelo en mí. La escuché en silencio, pero en el fondo sentía que eso era solo una consecuencia de lo que ella había causado. No la ataqué, solo dejé claro que ya no había espacio para esos dramas en mi vida, y colgué. La vida parecía haber dado un giro total, y ahora yo estaba en control. Leonardo me sorprendió una vez más, llevándome a un viaje inesperado. Pasamos algunos días en una isla paradisíaca, lejos de todo. Allí, pude realmente relajarme y reflexionar sobre cuánto había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Era feliz de una manera que nunca lo había sido con Gustavo. Con Leonardo todo parecía ligero, natural, sin las constantes desconfianzas y dramas que marcaron mi pasado. Al regresar de ese viaje, recibí otra sorpresa, una oferta de trabajo en un puesto de liderazgo que siempre había deseado, y con un salario significativamente mayor.
Era la oportunidad que necesitaba para probarme a mí misma que no dependía de nadie más. Fui ascendida en una empresa renombrada, y mis compañeros de trabajo comenzaron a verme de una manera completamente diferente. Era como si hubiera renacido, tanto profesional como personalmente. Mientras tanto, Gustavo estaba cada vez más apagado, intentando mantener algún contacto conmigo, pero sus intentos siempre eran ignorados. Parecía perdido, sin dirección, mientras yo estaba más fuerte y estable que nunca. Cada paso que daba hacia mi éxito, parecía que el karma estaba ajustando cuentas con él y Bianca. Y, para ser sincera, ya ni siquiera me importaba. Mi enfoque ahora era otro: mi felicidad, mi carrera y mi futuro junto a Leonardo. Los meses pasaron, y mientras mi vida prosperaba, Gustavo y Bianca parecían hundirse cada vez más en sus propios errores. Bianca, ahora con el bebé en brazos, seguía quejándose de que Gustavo no asumía sus responsabilidades. Incluso llegó al punto de intentar involucrarme nuevamente, pidiendo ayuda financiera, como si yo aún tuviera algún tipo de obligación con ella. Esta vez, fui clara y directa. Le dije que la elección de ambos tenía consecuencias, y que yo ya no estaba disponible para hacer el apoyo que esperaban. Cerré esa etapa de mi vida para siempre. Con el tiempo, Gustavo también intentó acercarse de nuevo. Una tarde lluviosa, apareció en mi casa con el discurso de que había cometido el mayor error de su vida, que me amaba y que estaba dispuesto a intentarlo de nuevo. Escuché todo en silencio, pero dentro de mí ya no había espacio para eso. Me había reconstruido y Gustavo formaba parte de un pasado que no quería volver a visitar. Cuando terminó de hablar, le miré con una serenidad que no esperaba tener y le dije: «Ya no formas parte de mi vida. Espero que encuentres tu camino, pero ya no es a mi lado». Fue liberador. Mientras tanto, mi relación con Leonardo se consolidaba cada vez más. No era solo mi pareja, sino también alguien que me inspiraba a ser la mejor versión de mí misma. Durante una cena, me sorprendió con una propuesta. Quería que me mudara a su casa, una hermosa mansión en un barrio exclusivo de la ciudad. Era un gran paso, y dudé por un momento, pensando en todo lo que había pasado. Pero, en el fondo, sabía que me lo merecía. Merecía a alguien que realmente me valorara, sin traiciones ni mentiras. Acepté la propuesta y algunas semanas después me encontré en una nueva casa, con una nueva vida, al lado de alguien que realmente me amaba y respetaba. El Gustavo de antaño parecía un recuerdo lejano y ya no sentía ningún peso en relación con lo que él y Bianca habían hecho. Al contrario, lo que predominaba era la gratitud por haberme librado de esa situación. Mi carrera estaba en ascenso, mi relación floreciendo, y por primera vez en mucho tiempo me sentía completa. Bianca, por otro lado, seguía viviendo una montaña rusa de conflictos con Gustavo. Él, ahora con deudas, y parecía estar al borde de un colapso, mientras ella intentaba desesperadamente mantener la imagen de familia perfecta. Las redes sociales, que antes eran escenario de provocaciones, ahora mostraban el vacío y la insatisfacción que intentaba ocultar. Era obvio que el glamour había terminado, y la realidad de lo que habían hecho finalmente los alcanzaba. Desde lejos, observaba, pero ya sin ningún tipo de implicación emocional. Ellos habían elegido ese camino, y ahora estaban atrapados en él. Mi vida seguía creciendo en todas las direcciones. En el trabajo, era reconocida por mis logros, y lideraba proyectos que antes solo eran un sueño lejano. Leonardo, siempre a mi lado, me alentaba a explorar nuevos horizontes, y nuestra relación se fortalecía cada día. Él era el tipo de hombre que nunca imaginé que tendría a mi lado, estable, seguro de sí mismo y, sobre todo, respetuoso. No había espacio para juegos ni mentiras, solo una auténtica y sólida relación. Un día, recibí un mensaje inesperado de Bianca. Esta vez, no se trataba de Gustavo ni del bebé, sino de una disculpa. Finalmente admitió que se había equivocado al involucrarse con mi esposo, y que ahora estaba pagando el precio por sus elecciones. Dijo que su vida se estaba desmoronando y que Gustavo se había alejado por completo, dejándola sola para cuidar del hijo. Por más que esas palabras fueran un reconocimiento tardío, no me trajeron alivio. Ya estaba en paz con el pasado y, sinceramente, no sentía la necesidad de reabrir ese capítulo. Decidí no responder al mensaje, no por rencor, sino porque sentí que al seguir adelante, había superado todo eso. Gustavo y Bianca eran parte de una etapa que me enseñó lecciones valiosas, pero que ya no necesitaba llevar conmigo. Ahora mi vida era otra, mis prioridades eran otras, y ya no había espacio para el drama que ellos representaban. Cerré esa puerta con la certeza de que no necesitaba mirar atrás. Leonardo, siempre atento, notó el cambio en mí. En una noche especial, me llevó a cenar a un elegante restaurante,
y al final de la noche hizo algo que no esperaba. Se arrodilló y me pidió matrimonio. Me quedé sin palabras por unos segundos, tratando de absorber ese momento, todo el dolor, toda la traición que había enfrentado. Parecía haberme llevado hasta ese instante. Acepté, con el corazón liviano y la certeza de que estaba entrando en una nueva fase de mi vida, al lado de alguien que realmente me valoraba. Mientras comenzaba a planear mi futuro con Leonardo, Gustavo y Bianca seguían atrapados en sus elecciones. Eran un recordatorio lejano de una vida que había dejado atrás, y ahora estaba lista para abrazar un nuevo comienzo. La mujer que había sido traicionada, humillada y destrozada, ahora era una mujer renovada, fuerte y lista para un futuro que ella misma había construido. Y esta vez, no había nada que pudiera derribarme.